Bueno, pues buenas tardes. Lo primero de todo, bueno, pues para mí es un placer, aunque Sonia, bueno, pues lo ha puesto un poco complicado como que yo he venido prácticamente con la lengua afuera. Sí es verdad que tenía algunas clases, bueno, pues he movido algunas otras porque la verdad es que cuando me llamó y me invitó a venir aquí, pues entonces, bueno, en principio no sabía si iba a poder venir por las clases, pero rápidamente le dije, oye, voy a intentar cambiar lo que sea porque sí que me apetecía mucho y entonces, pues bueno, pues hemos hecho un pequeño esfuerzo y aquí estamos y por supuesto agradecer a la organización el que me haya invitado. Y después sí que me he quedado sorprendido cuando he aparecido aquí que he visto la cantidad de personas que había aquí dentro y sobre todo la media de edad, que es una media de edad bastante joven, con lo cual, quitando a unos cuantos veteranos, el resto realmente sois jóvenes, con lo cual todavía me he quedado un poco estupefacto, ¿no? cuando he visto. Bueno, tengo la ventaja de no haber oído las anteriores ponencias. Sí, la última, he oído bastante de la última, y entonces, no sé, claro, yo tenía un poco el miedo de decir, a ver si lo que yo iba a plantear iba a encajar en un sitio como este, ¿no? Pero bueno, de las cosas que podía plantearme, había dos opciones. Uno, buscar una teorización, y dos, buscar algo que sea un poquito más práctico. Y entonces rápidamente me incliné por esta última y os voy a explicar un poco, os voy a comentar algo que he titulado como un ejemplo de cooperación y sostenibilidad. Es algo que se ha realizado con la colaboración de varios agentes, y ha sido una experiencia que para mí ha sido muy positiva, y yo creo que para todos los que hemos participado ha sido muy positiva, y un poco también difícil de pensar en un principio que iba a salir adelante o que iba a salir exitosa adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues como ha salido, pues me gusta comentar porque se hicieron esfuerzos por ella. Y bueno, pues un poco os voy a comentar esto. Espero que bueno, pues os resulte agradable y que no se aleje mucho de lo que ha sido el curso hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Hola. A ver, sí. Ahora, vale, que le estaba dando al equivocado. Bueno, no sé si conocéis, La Ronda de Voltaña es un grupo de música que una de cuyas estrofas de una de las canciones, así es, un grupo reivindicativo, pero no solo reivindicativo, lleva muchos años, lleva 27 años, y surge en una población pequeña, que ahora os diré un poco por dónde está, que es Voltaña, casi en el Pirineo, y surge, en principio, pues había costumbre en esas zonas de rondar, lo que es rondar por las casas, y un grupo de gente que le gustaba la música constituye un grupo. Y después, no solamente rondar, sino es uno de los grupos más reivindicativos que hay en Aragón. Y una de las canciones así estrellas que tiene una estrofa que dice: no estoy aquí para llorar, vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar. Por eso sé que no basta llorar, si se nos cae la casa, se vuelve a levantar. Y es un poco la idea. Yo cuando entré en contacto con ellos, o entramos, ¿no? Como universidad, nos pidieron a ver si podíamos participar con ellos, no con la Ronda de Voltaña, sino con la gente de cantar. No canto muy bien,
Y entonces yo a lo largo de este tiempo digo, no sé qué tienen en esta zona, que realmente, bueno, pues lo que dice aquí es decir, a ver, están arraigadas a un territorio, ahora que estamos hablando de la España vaciada, bueno, pues es un territorio pequeño, es un territorio, pero muy arraigado, y entonces lo que dice, bueno, estos montes, eso es mi hogar, y quiero trabajar aquí, y quiero estar aquí, ¿no? Y entonces cuando hablan de, si se cae la casa la volvemos a levantar, es decir, vamos a hacer alternativas, no nos podemos quejarnos, sino que planteamos alternativas y si no salen, planteamos otras alternativas. Entonces es gente que, pues, que he visto con mucha iniciativa y no sé de dónde, bueno, no lo sé, o sea, al cabo de un tiempo de estar con ellos, pero te quedas un poco con la idea de decir, ¿de dónde ha salido esta gente? O sea, que no hay manera de, bueno, pues si les sale mal, vuelven a hacer otra cosa y plantean otra, y bueno, pues eso, ¿no? Ese es el espíritu con el que un poco salió esto, que es, bueno, os digo dónde está enclavado. Enclavado es la zona del Sobrarbe. El Sobrarbe es una comarca del Pirineo, prácticamente, bueno, linda con Francia, es decir, toda esta zona, si se ve, toda esta zona ya es la zona de Francia, Pirineo francés, y la zona donde en realidad nos llamaron está muy cerquita de Francia, pero tiene unas características, y es que es el único valle de Aragón, del Pirineo, que no tiene estaciones de esquí. Entonces, todos los demás valles tienen estación de esquí, entonces tienen una temporada que se nutren del esquí. Pero aquí no. Y aquí lo que han hecho, claro, es darle a la cabeza de otra manera. Tienen otras actividades, pero han tenido que programarse de otra manera porque no tenían esa solución o esa situación favorable que podía ser el esquí, ¿no? Veis que pone, son 19 municipios, 7.000 habitantes, es decir, es una zona muy pequeña, muy vaciada, pueblos muy pequeños, tienen espacios naturales protegidos, y ahí es donde plantean y decir, bueno, podemos pensar en algo que partiendo de lo que es los pastos, los montes, que hablaba la Ronda de Boltaña, el ganado que existe allí, podemos ver si nos implicamos varios agentes y a partir de allí vamos sacando una serie de planteamientos, que es lo que os voy a ir contando, el cómo ha ido surgiendo y qué resultados ha habido con ellos, ¿no? Existe una raza, que es la raza pirenaica, que existe desde hace muchísimos años ligada al territorio, ligada a los Pirineos, y entonces tienen ganado vacuno propio, que hace muchos años que está allí, y montes y además suficientes pastos como para que se pueda desarrollar, ¿no? De manera que lo que dijeron es, bueno, pues hacer un grupo de cooperación. Se denominó Sobrarbe Autóctono y Sostenible. ¿Y quiénes estaban implicados? Pues estaba implicada la raza pirenaica, pero estaba implicada también la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, se implicó la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe, nos implicamos nosotros y el Ayuntamiento de Aínsa Sobrarbe. Es decir, se pudo hacer porque había, bueno, pues mucha gente que dio un paso adelante y para hacer este pequeño proyecto. La situación en la que se partía, o de hace unos años, es que la ganadería en esta zona había ido hacia abajo. El número total de explotaciones de vacuno iba disminuyendo. Había mucho vacuno de ordeño, pero que también iba hacia abajo. Y el número de plazas de vacuno de carne, es decir, no solo pirenaicas, sino que hay otras razas que están aprovechando esos pastos, pero este sí que iba creciendo,
Entre los años 95 y 2000 hubo un tirón, pero a partir del 2000 empezó otra vez a bajar el censo, ¿no? Y entonces se empezaban a preocupar porque esto iba desapareciendo, ¿no? Y entonces fue otra de las cosas que implicaban decir, ¿se puede hacer algo? ¿Podemos, sin movernos de aquí, podemos hacer algo, plantear algo? Bien, digamos que la base fue ASAPI, que es una asociación de ganaderos de raza pirenaica. Esos fueron los que realmente quisieron dar el paso adelante, y además era interesante porque era lo que planteaban recursos animales y recursos pastorales, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aquí tenéis un poco lo que se dedica a la asociación, pero una de las cuestiones, bueno, entre otras cuestiones, su importancia es que genera puestos de trabajo en un sitio donde hay poca gente, y que, bueno, pues que si no se hace algo que merezca la pena, pues están condenados a desaparecer. Entonces, llevan ya años intentando resistir para no desaparecer, ¿no? Hay 14 ganaderías ahí en el Sobrarbe, no son muchos, son 700 vacas, pero, y además parte del territorio está en la Red Natura 2000. La participación de los ganaderos, que es fundamental, porque si ellos no participan realmente no puede salir esto adelante, pues hay que reconocer que de las 14 ganaderos, sin ningún problema participaron 10, y ya no pudimos ir a los otros 4, pero hubieran participado igual, es decir, el 100% dieron un paso adelante y dijeron que sí, ¿no? Que es otra cuestión importante, ¿no? Hay otro papel, o jugaba otro papel importante, la fundación para la conservación del quebrantahuesos. El quebrantahuesos está en lo que es Aragón, prácticamente hubiera desaparecido, pero con el esfuerzo que han hecho ellos, entonces ha ido remontando. No solamente tienen quebrantahuesos, que hay muy poquitos, la verdad es que llevan controladas, no sé si son 3 o 4 parejas, pero luego están los buitres, y buitres sí que está buitre leonado y buitre negro, entonces sí que tienen bastantes. Allí hay un muladar, y bueno, pues allí tienen la posibilidad de dar de comer a los buitres, y lo que hacen es mantener, además del comedero de aves necrófagas, mantienen un ecomuseo con un centro de visitantes y un programa de ecoturismo y visitas al comedero, ¿no? Aquí tenemos ese programa. Lo hacen con colegios y lo hacen con, aparte de turistas que pueden ir allí, pero sobre todo, y lo más importante, es que tienen una actividad concertada con colegios y con niños que van allí a verlos, ¿no? ¿Cuál era el planteamiento? Pues que para darles de comer necesitaban algo, claro. Y pensaban y decir, bueno, vamos a potenciar que los ganaderos de allí, todos los subproductos que no son aprovechables y no se utilizan para consumo humano, vamos a intentar aprovecharlo para los buitres. Despojos, lo que son las patas, bueno, se lo vamos a dar a los buitres, ¿no? Quiere esto decir que hacía falta que los carniceros, que el matadero, proporcionara eso, y no fueran reacios, y efectivamente todos estuvieron de acuerdo. ¿Y qué se evitaba? Pues se evitaba un ahorro en los costes del propio matadero y carnicerías, que tenían que hacer desaparecer eso, por tanto necesitaban un transporte para hacerlo sacar de esa zona, llevárselo a incinerar o llevárselo a puntos más alejados. Y el cálculo que habían hecho, claro, con lo que ingiere un buitre, que son aproximadamente 182 kilos de comida al año, supone un ahorro de 55 litros de gasoil y de la emisión de 177 kilos de CO2.
Esto que está cuantificado dice, bueno, pues sí, en el muladar tenemos que ir a recoger la comida a 40, 50 o 60 kilómetros, ir recogiendo comida, subiéndola, y después restos de las carnicerías que, si no están en contacto, cada uno de ellos llama por teléfono para que le vengan a recoger los despojos y se los lleven a incinerar a otros sitios. Bueno, pues pongámonos de acuerdo y consigamos que entre todos almacenar esos restos y llevarlos al muladar, ¿no? Eso fue uno de los planteamientos del proyecto. Si todos los ganaderos de raza pirenaica están de acuerdo, venden los terneros que se sacrifican en el pueblo, se distribuyen a las carnicerías y vamos a aprovechar todo lo que de ahí surja. Entonces lo que hacemos es mejorar un poco ambientalmente el panorama. Bien, el matadero estuvo de acuerdo desde el primer momento, que era un punto clave, es decir, es uno de los poquitos mataderos que hay en la población. Son enclaves, han ido desapareciendo todos, o casi todos, es un matadero municipal, pero este quedaba. Y entonces estaba aprovechado, porque no tenía prácticamente animales para sacrificar, y lo que se hizo es decir, bueno, vamos a potenciarlo, es decir, vamos a hacer un esfuerzo para decir, el ayuntamiento está de acuerdo, vamos a empezar a matar, en vez de bajarlos a otro sitio, porque no los matamos en el propio pueblo y la cadena se va cerrando, ¿no? Y además aprovecharon para hacer el certificado ecológico, con lo cual ya podían matar, y de hecho ya se puede matar en ecológico. Entonces, aprovechando, hay ya ganaderos que se han metido en ecológico, y entonces se necesitaba que tuviera licencia el matadero para esto. Bien, no solamente eso, sino que la Asociación Empresarial Turística del Sobrarbe, ¿qué es lo que hacía? Puso a disposición un poco, se le pidió decir, bueno, pues la restauración que hay en estas poblaciones, pues que de alguna manera se comprometiera a poner en sus cartas o poner en sus restaurantes animales, la carne procedente de la raza pirenaica, con lo cual lo que hacíamos era que los propios ganaderos tuvieran salida para esos terneros. Dijeron que sí, se comprometieron y demás. Y entonces empezaron a mover no solamente a eso, sino que hicieron, o se hizo, ¿no?, desde concursos de fotografía, es decir, animando a la gente a que consumiera, y además, bueno, pues se hizo show cooking, etcétera. Bueno, esto tuvo una repercusión en la prensa, es decir, a veces te sorprende un poco de cosas pequeñas que de repente empiezan a generar y empieza a enterarse la prensa. Bueno, pues en un diario de Huesca, enseguida aparecieron el Sobrarbe busca el mejor retrato de carne de raza pirenaica. Entonces empieza a moverse y a ponerse en valor, ¿no?, lo que se está haciendo. Bien, los objetivos que se planteaban era, bueno, pues consumo local de carne de vacuno que había nacido, que se criaba y que se sacrificaba en el Sobrarbe, es decir, consumo kilómetro cero, que era lo que de alguna manera se planteaba, ¿no? Poner el valor, el trabajo de los ganaderos del Sobrarbe, que además aprovechan los pastos que si no, pues en otros sitios están desapareciendo ya, no hay otras posibilidades. Asentar la población en el mundo rural con la creación de puestos de trabajo y además que genere un valor medioambiental al colaborar con el mantenimiento de la población de aves rapaces, ¿no? Eso era lo que planteábamos o lo que se planteaba. Por lo que respecta al promocionar el consumo de carne de vacuno de raza pirenaica de kilómetro cero, pues apareció otra noticia que es proyecto para promover el consumo de ternera pirenaica, y entonces se hizo un amplio eco de este proyecto. Esto que empezó con la raza pirenaica no es que empiece y acabe con la raza pirenaica, no es una cosa que se diga, bueno, se ha empezado, aquí acaba y se cierra esto, ¿no? Está abierto, es porque planteaban otros ganaderos de otra raza de decir, oye, ¿y no la podemos hacer con nosotros? Sí, claro, o sea, esto es un plan piloto
que además ha sido muy valorado por el Gobierno de Aragón, y a partir de ahora, es decir, la extensión ya depende un poco de... O sea, se ha conseguido y ahora ya el extenderlo, además, se puede hacer con cualquier raza y en cualquier sitio. No tiene por qué ser la pirenaica. La pirenaica dio el primer paso, pero aquí no se cierra nada, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se hace primero? Vale, los ganaderos, claro, los ganaderos a veces ponían ciertos reparos porque decían, hombre, si la raza tuviera 4 lomos, 8 piernas, ¿vale? No habría ningún problema. El problema es que eso lo tenemos vendido, pero ¿qué pasa con otras partes que son menos apetecibles y que entonces eso no lo quiere nadie y entonces pues pierde valor, perdemos mucho dinero en ese sentido, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues si tenemos los animales, porque la idea era decir, bueno, vamos a potenciar en que se incremente el número de animales, vamos a ser capaces, porque es una población que el turismo ha ido creciendo, es decir, vamos a ser capaces de, a la gente que venga, darles y proporcionarles esta carne, porque si no hay suficiente carne, no nos embarcamos, o sea, no pensemos... Pero si queremos dar un paso adelante, de decir, vale, pues entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que se desaprovecha partes de la canal porque tiene muy poco valor y, bueno, pues hagamos algo así, que aprovechemos otro tipo o revaloricemos otras partes que no tienen. ¿Cómo? Bueno, vamos a llamar a gente que ya lo está trabajando o que nos enseñe o que os enseñe cómo aprovechar aquellas partes que no tienen tanto valor y entonces hacer otros cortes. Y entonces hicimos, y la verdad es que acudieron muchísima gente de restaurantes, estuvieron aportando y asistiendo restaurantes, carniceros y bueno, y aprendieron a hacer otros cortes que luego sí que se han ido poniendo en práctica para revalorizar aquello que se malvendía y no tenía sentido. Segundo, decir, bueno, vale, pero esta carne que consume el pasto, esta carne que está aprovechando estos recursos, a la gente le va a gustar. A ver si nos metemos en un sarao que después decimos, ostras, esto no gusta, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a ver si, porque hay una cosa que es importante, es decir, no se ve demasiado bien, creo, la figura que hay aquí, pero bueno, dice, conoce tu carne como conoces el vino. Es decir, cuando vas a un sitio a pedir vino y te preguntan de qué lo quieres, bueno, pues tú, pues un somontano de tal, un tinto de rueda, de lo que sea, pero tú sabes ya una cosa específica. Cuando vas al restaurante a preguntar qué carne quieres, a nadie, bueno, a muy poca gente le he dicho, pues mira, yo quiero un solomillo de Angus con 30 días de maduración. Entonces, cuando vas el camarero te dice, ¿esto qué es? Tal, ¿no? Alguna vez que lo hemos preguntado en algún restaurante allí en Zaragoza, hemos dicho, ¿y esta carne de dónde viene? ¿O de qué es tal? Y dice, espera un momento que yo no lo sé, pero voy a la cocina a preguntarlo a tal. Y al cabo del rato viene y me dice, de la raza de la montaña. ¿Cómo de la raza de la montaña? Sí, de la raza de la montaña. Vale, entonces, lo que se trataba es decir, a ver, podemos decir, yo quiero raza pirenaica y yo la busco, o yo quiero raza tal, pero yo sé lo que estoy comiendo. Y además es una raza que sé que ha comido esto, que ha estado aquí, que ha vivido aquí, esto, que es de lo que se trataba, ¿no? Vale, pues entonces, para eso lo que hicimos es decir, bueno, pues como no lo sabíamos, decimos, venga, pues vamos a hacer una prueba, vamos a ver. Terneras que han nacido, que se han criado, que se han matado en el Sobrarbe, es decir, todo, circuito cero. Terneras que han nacido aquí, pero que se han ido fuera, es decir, las han vendido, se han ido fuera. Y en tercer lugar, terneras de un formato carnicero que vienen al Sobrarbe
pero que vienen de 50, de 100, de 150, de un matadero situado a 60 o 70 kilómetros y que vienen al supermercado a sobrar. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba, a ver. Sí. Claro, a veces te embarcas en la prueba y dices, ostras, como salga mal, nos hemos caído con todo el equipo, porque... Vale. Bueno, pues ahí están los resultados. Hicimos una prueba de consumidores de allí, de la zona de allí y de Zaragoza. Y entonces, pues, vimos pues eso que se hacen, como, claro, la información no la tienen, son catas ciegas, pero con un número suficiente de consumidores como para que fueran... Y entonces decimos, venga, a ver, vamos a pediros 3 cosas: terneza, sabor y la aceptación global. Y entonces, vamos a ver qué sale. Bueno, pues casualmente, el tratamiento A, que son las terneras que eran nacidas, criadas y matadas en el Sobrarbe, resulta que para los consumidores estadísticamente significativo tenían una terneza mucho mejor, el sabor mucho mejor y la aceptación global mucho mejor. Digo, bueno, pues ya está, ya lo tenéis. Es decir, tenéis todo el sistema, tenéis el material, los terneros, tenéis, los criáis aquí, consumen el pasto, salen las madres a consumir el pasto, los matáis aquí, de aquí pasa a la carnicería o al restaurante y encima está saliendo con una valoración muy positiva. Con respecto a carne que está viniendo de fuera, por tanto, tenéis aquí todo para hacerlo. ¿Qué podríamos decir? Pues bueno, las terneras de raza pirenaica que han hecho todo el ciclo en el Sobrarbe, que se han alimentado fundamentalmente de materias propias de allí, con lo cual hacemos que no solamente el pasto, sino que luego en invierno tienen que comer. Entonces todos los cereales tienen que salir de allí, entonces se aprovecha todo. Han tenido una buena valoración, puede suponer un aliciente para ser una buena alternativa potenciadora de los circuitos cortos de comercialización. Aquí se podía haber dicho, es decir, bueno, pero vale, esto sale aquí, pero luego hace falta dar el paso adelante a ver si los restaurantes, los carniceros dan un paso y que era de lo que se trataba. Pero como esto había sido demandado también y apoyado por la Asociación de Empresarios de Turismo, pues entonces ahí había una salida bastante buena, ¿no? Se hizo mucha promoción y mucha difusión, se hicieron show cooking, se hicieron degustación, se hicieron tapas, se hicieron concursos para aprovechar aquellas, porque claro, el solomillo lo tenían vendido, pero para aprovechar aquellas partes que eran menos codiciadas y que tenían menos valor. Pero aprovecharon con lo de los cortes nuevos que les dijeron e hicieron todo esto en unas muestras. Y al final se integraba la ternera de raza pirenaica en las cartas de los restaurantes y en el consumidor local, ¿no? Que era un poco de lo que se trataba. También hay una implicación activa, y eso también hay que decir, que donde no se implican es difícil luego proseguir, pero aquí los colegios y los institutos empujaban y entonces querían de alguna manera participar también, entonces se hicieron promoción en los colegios de lo que era el concepto de carne kilómetro cero, de lo que era la raza pirenaica, de lo que es y significa que se aprovecha y se va a los buitres, y bueno, pues todo esto, de manera que en esos colegios y en esos institutos la comida, o sea, lo que comen los niños y lo que comen los jóvenes, es todo local, o sea, pasa a ser todo local, desde la carne hasta la fruta y, bueno, supongo que la sopa no, pero todo lo demás ha pasado a ser local y además por decisión propia y con un apoyo de todos, ¿no? En ese sentido. Ferias. Bueno, pues hay ferias que se hacen allí y entonces lo que se lleva es unos carteles en el que se pone establecimiento colaborador, consume kilómetro cero, ternera de raza pirenaica, origen y territorio.
Y entonces tienen sus logotipos en los restaurantes y en la feria aparecen como que son colaboradores de esto. Claro, aquí otra de las cuestiones que le planteaban es decir, vale, ¿y qué piensan los ganaderos? ¿Qué piensan los consumidores de todo este tinglao? Y entonces lo que hicimos es decir, vale, pues vamos a preguntarles y vamos a ver qué es lo que se plantean. Entonces, una de las cosas que planteábamos era decir, bueno, a ver, ¿qué limitaciones tenían para producir carne pirenaica, ¿no? Son ganaderos y se ha quedado debajo porque lo he querido hacer se ha movido un poquito, pero eran ganaderos y todo lo que es distribución y restauración. Y entonces una serie de preguntas que les hacíamos desde producción de vacuno ecológico hasta la estacionalidad en la producción, los costes de producción, la escasez de recursos pastorales, etc. Bueno, pues ellos, ¿dónde estaban los problemas? Entonces planteaban y decían que en relación a las limitaciones y a las amenazas para la producción de carne de pirenaica en el Sobrarbe, los costes de producción altos es el factor más limitante para los ganaderos y para todos. Sin embargo, los ganaderos opinan que la escasez de mano de obra y la falta de conservación de los pastos suponen una amenaza. Es decir, ahí detectaban de alguna manera que, vale, tenemos pastos, pero si no se conservan, entonces el problema que tenemos cada vez es mayor. Es uno de lo que detectábamos. Por el contrario, la distribución creía que la producción ecológica es una oportunidad para la producción de vacuno en esta zona. Pero curiosamente, vamos aquí, producción de vacuno ecológico, y van por delante los de distribución y restauración. Los ganaderos no lo acababan de ver como una cuestión tan prioritaria, lo ecológico, sí, el aprovechamiento de pastos, pero no tanto lo ecológico. Bueno, problemática del cebo. Esto lo pasamos rápido porque no todos los ganaderos cebaban terneros, y entonces se preguntaba, oye, vosotros, ¿por qué no cebáis y vendéis los terneros fuera? Entonces, ¿por qué no aprovecháis los terneros para que...? Entonces, realmente, los que no cebaban, porque los que podían cebaban. Pero los que tenían más problemas de cebo era porque, o bien, falta de mano de obra o de instalaciones. Tenían problemas con eso. No es que no quisieran, sino que tenían unos ciertos problemas. Realmente, ya a partir de esto y ya de antes, el relevo generacional, que en otros sitios hay problemas y que se jubila el ganadero y aquello desaparece, pues en este sitio parece que eso no es así, o sea, va a haber relevo y va a continuar, ¿no? Entonces, con lo cual, esto está un poco más dinamizado. Entre los factores que les planteábamos para la calidad del producto, para la calidad de la carne, pues algunos había técnicos, pero algunos ponían manejo en el matadero. Los ganaderos y los carniceros lo consideraban prioritario. Y entonces planteamos decir, vale, tenéis el matadero. El manejo es muy sencillo, porque no tienen que llevar a los animales más que un recorrido cortísimo para ir al matadero, con tener un poco de cuidado, tenéis todas las instalaciones. Ahí no tenéis que iros a un matadero a 60, 70, 80 kilómetros a tener que matar a los animales. Consideráis que es importante el manejo en el matadero, pero lo tenéis en casa. Lo mismo que el manejo en el transporte, ¿vale? Pues el transporte de la granja al matadero son 4, 5, 6 kilómetros, no hay más. Los animales se pueden llevar muy bien, o sea, no hay ningún problema. Y la alimentación, decir, vale, la alimentación tenéis todos los cereales y tenéis todo el pasto ahí. Es decir, que podéis hacer tranquilamente, los recursos los tenéis aquí. Y además decís que es muy importante la alimentación, en este caso. También les planteábamos estrategias de marketing, es decir, no vale, porque a veces se decía, vale, tenemos un producto, ¿y qué hacemos con él si no se conoce fuera? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que esto se conozca? Vale, pues bueno, pues vamos a ver qué es lo más importante.
y entre ellos decían pues, que eran prácticamente iguales, lo que decían tanto los ganaderos como los restaurantes y los carniceros, aunque la distribución apoya más el planteamiento de lanzar una carne pirenaica sostenible kilómetro cero. El ganadero también ahí era un poco más, se lo tenía que pensar un poco mejor, pero los restaurantes, en cuanto vieron esto y vieron lo que les motivaba, pues se lanzaron a decir, no, hay que hacer una marca, kilómetro cero, carne sostenible, tal, que tenemos todo, ¿no? Bien. Uy, esto se ha movido un poco más, pero vale, no hay problema. Vale, también hicimos una cosa de decir, a ver, esto ya fue una pequeña encerrona que hicimos para decir, a los consumidores les hacíamos una encuesta, que es esta de aquí, ¿no? Entonces les preguntábamos una serie de preguntas y después íbamos a los ganaderos y les decíamos, oye, ¿qué opináis? ¿Qué han dicho los consumidores sobre esto? Y a los carniceros igual. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué han dicho los consumidores? Y nos quedamos un poco sorprendidos porque realmente en casi todas las variables lo clavaban. Es decir, yo pienso que los consumidores van a decir esto, joder, y lo clavaban. Solo hubo un par de cosas que cambiaban, es decir, la carne de aquí del Sobrarbe es de mayor calidad. Entonces los consumidores le dieron una valoración de 1 a 5, un 4. Y entonces los ganaderos coincidieron con lo que pensaban que iban a decir los consumidores. Los de la distribución y carniceros pensaban que iban a valorar más los consumidores o que iban a poner la puntuación más alta. Bueno, pues no pasa. Tampoco era una puntuación muy baja, ¿no? Y después, en que esta carne debería tener un mayor precio, claro, los ganaderos dijeron, claro, los consumidores van a decir que sí, que esta carne que es muy buena y tal, tiene que llevar un mayor precio. Entonces los consumidores dijeron, oye, no te pases, vamos a poner un precio, pero no te pases. Sin embargo, los carniceros y los de restauración, no, o sea, los consumidores van a decir que no, que no van a... Y entonces ellos sí que lo acertaron, ¿no? En este caso. Pero en general sí que iban coincidiendo un poco todos iban coincidiendo con lo que los consumidores pensaban que iban a decir, ¿no? Y sobre certificados, calidad, etcétera, etcétera, los consumidores opinaban que la carne de vacuno pirenaico que se producía aquí debería llevar un control de la calidad y la perciben como una carne de mayor calidad, más saludable y que les ofrece mayor garantía, con lo cual en fin, los ganaderos estaban que había que sujetarlos porque si no se iban para arriba, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ver. Pero sí que es verdad que los consumidores plantean decir, oye, si tú me dices que esto es así, que ha comido esto, que se ha hecho así, que está tal, y lo apruebo, y la como y ha salido que me gusta, decir, bueno, pues considero que esto tiene un valor y entonces que hay que promocionarlo y hay que seguir trabajando en esto, ¿no? Otra cuestión, ¿pagarían los consumidores un sobreprecio por este tipo de carne? Vale, pues el 85% dice que sí. Claro, luego es la realidad, ¿no? Es decir, bueno, cuando vas viendo qué porcentajes hay, pues la mayoría paga un 10% más. Alguno paga un 15% más y alguno se ha venido arriba y dice, bueno, yo un 25% más, ¿no? De historia. Pero sí que sorprendía, es decir, ¿y estaríais dispuesto a pagar, una vez conocido todo esto, estaríais dispuesto a pagar? La inmensa mayoría decía sí. Una vez que sé todo esto, estaría dispuesto a pagar un poco más, ¿eh? Bien, luego también, claro, trabajamos un poco con los ganaderos para decir, a ver, dentro de las sostenibilidades, la económica, social y medioambiental, a ver qué era lo que sucedía, ¿no? Dentro de las ganaderías. Y allí vimos que, esto sí que no se ve casi nada por la letra de... Vale, pero os hago un resumen y ya está. Aquí no trabajamos con todas las ganaderías porque era más complicado, pero sí que, bueno, pues en lo que son los atributos de sostenibilidad,
pues la productividad, la autosuficiencia, la estabilidad, la adaptabilidad y la equidad. Vale, los resultados eran que cada explotación no había ninguna explotación ganadera, ninguna granja que tuviera las máximas puntuaciones en todos los atributos de sostenibilidad. Es decir, unas destacaban por uno y otras destacaban por otro, pero no todas, o sea, ninguna tenía más de uno o dos atributos de sostenibilidad punteros. Y después, en cuanto a las dimensiones de la sostenibilidad, pues bueno, lo que era la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social, vale, pues unos destacaban por una, pero aquí pasaba lo mismo. Había alguna ganadería que, sin destacar en todas, pero era la más equilibrada y la que, sin llegar a puntero en todas, pero sí que se defendía muy bien en los tres, en la económica, en la ambiental y en la social, ¿no? Pero esto no era jauja para decir que todos los ganaderos eran punteros en todos los atributos o todos los pilares de sostenibilidad, ¿no? Y lo que sí que pusimos y vimos es que las que se realizaban en el cebo, en la explotación, tienden a tener una mayor sostenibilidad económica. Son los que mejor se defienden, ¿no? Por eso es verdad que la mayoría, o sea, que todos los que podían cebaban, porque ahí sí que se defendían mucho mejor que los que no cebaban, ¿no? Bueno, y entonces, como un resumen, teníamos eso, que era un poco de todo lo que os he dicho, un pequeño esquema, ¿no?, de lo que hacíamos, viendo la sostenibilidad y, sobre todo, pensando en la huella de carbono. Entonces tenemos los animales, hacemos un kilómetro cero, los animales nacen aquí, se crían en el Sobrarbe, se matan en el matadero de Aínsa, que está al lado, se distribuyen a las carnicerías y a los restaurantes del Sobrarbe, y además los restos, que no son útiles, se van al comedero de aves necrófagas de Aínsa, y evitamos ese transporte del camión que va de un sitio a otro y llevarlos y traer de puntos alejados, ¿no? Otra actividad, y además esto es muy fácil, es decir, pues a la entrada del pueblo, en concreto de la población de Aínsa, lo que hicieron fue un cartel. Todos los visitantes que iban entrando podían ver cómo se llamaba el proyecto Sobrarbe autóctono y sostenible, y se les explicaba desde la raza pirenaica hasta lo que eran el comedero de los quebrantahuesos y los restaurantes que participaban, y qué es lo que se hacía con esto, en 4 líneas. Y entonces a la entrada podían perfectamente saber un poco qué es lo que se iban a encontrar, para qué valía la raza pirenaica, para qué valían los pastos, para qué se utilizaba y qué sentido tenía, ¿no? Y entonces esto era muy sencillico y se hizo una... Y con esto, pues, gracias por vuestra atención. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por este ejemplo también, y yo creo que de éxito, ¿no? Y paso, hay preguntas, ¿no? Muchas gracias. Yo quería hacerte... Sí, te quería hacer un par de preguntas. Referente a toda esta promoción, ¿cuál fue el ámbito demográfico en el cual se realizó la promoción? ¿Solamente en la comarca del Sobrarbe o en toda la región, en toda la comunidad? Luego te quería consultar también sobre el nivel de inversión y quién financió, si fueron los propios productores, las asociaciones, si hubo subvenciones, es decir, por tener un poco idea del esfuerzo que ha supuesto, ¿no?, también. Sí. No salió del Sobrarbe.
porque, entre otras razones, la cantidad que tienen de producir en este momento, porque la idea era, y efectivamente es, ir incrementando esa producción de carne a partir de la raza pirenaica. Pero no sale del Solarbe porque, aunque no tiene pistas de esquí, han ido haciendo otro tipo de turismo, más vinculado con lo ecológico, y entonces tienen mucho turismo. O sea, vienen mucho de Francia, y sobre todo sube mucho pues, de la parte de, bueno, de todo lo que es Aragón, Cataluña y País Vasco, suben muchos, y entonces siempre han tenido un miedo de no dar abasto. Y entonces decir, bueno, de momento con lo que tenéis es suficiente para dar salida a lo que tenéis. No todo el mundo, claro, no todo el mundo vende en el propio Sobrarbe, sino que hay gente que ya tenía comprometidos y se lo lleva fuera, pues porque le pagan más en un momento determinado los terneros, o que es decir, que los saca de allí. Pero sí tener una oportunidad y una alternativa para que el que quiera tenga vía libre para poderlo hacer. Y entonces, de momento, es una opción que se ha quedado circunscrita a la comarca del Sobrarbe. Sí. Y en cuanto a la financiación, ¿el origen de la financiación hay subvención o son fondos propios de los productores? La financiación son fondos FEDER, la DGA, el Gobierno de Aragón, aporta, pero el compromiso era que los socios que querían participar en estos proyectos tenían que aportar algo, ¿no? Y en este caso fue la Asociación de Ganaderos y el Quebrantahuesos los que aportaron, entre ellos tenían que aportar 60.000 euros. Pero creo que no se distribuyó al 50% exactamente, los ganaderos aportaron más, pero no eran 60.000 euros en efectivo, sino que o bien como trabajo, o bien como carne, pero en un valor que entre los dos fueran 60.000 euros. Y los aportaron, yo creo que salieron bien, o sea, porque, a ver, normalmente cuando luego se arrepintieron de no haber ido a más, pero claro, cuando al principio lo ganan, dicen, es que nos supone dinero y tal, y no saben y demás, pero luego dicen, ojalá nos hubiéramos metido en más dinero, ¿no? Porque hubiera salido, pero ellos aportaron, ¿eh? Y la condición era que aportaran. Y la última ya, ¿durante cuánto tiempo duró la promoción? 3 años, gracias. Sí, 3 años. ¿En qué fechas fueron esas? O sea, los 3 años, ¿hace mucho tiempo o ahora? No, acabó en el 18, en septiembre del 18. No, para ver si se mantenía un poco. Sí, o sea, impulso, es muy reciente, ha acabado, hace un año, ha acabado. ¿Y el día de hoy se incrementó el número de cabezas de ganado? Sí. ¿A día de hoy se incrementó el número? Algo se ha incrementado, sí. Y es verdad que, claro, que la idea era decir, vamos a doblar el número de ganaderos, pero luego dice, a ver, vamos a ver en cuánto tiempo, porque hay que hacer instalaciones, no hay paro, es decir, todos los ganaderos que existen, jóvenes, tienen trabajo, y no solamente aquí, es que la verdad es que uno se queda un poco sorprendido cuando yo decía de la actividad y demás, porque han hecho una cerveza artesana y la han sacado adelante, o sea, una que además esa sí que se ha distribuido fuera del Sobrarbe y han sido 5 jóvenes de allí, o sea, es decir, no hay paro. Y la capacidad que tiene de decir, bueno, pues los ganaderos, claro, si hubiera más, se podría incrementar, pero en este momento están llegando ya al límite para decir, bueno, hasta aquí podemos, y de momento estamos ya al nivel 100%. Hola, soy Marisa Reich. Quería preguntar, al principio creo haber oído que eran 19 municipios y 7.000 personas. Mi pregunta es, ¿cuántas cabezas de ganado tiene entre todos? No lo sé, porque es que claro, hay de varias razas y no te sé decir exactamente pero claro. ¿O qué producción tienen anualmente? No, o sea, es que solo lleváis un año.
no muy grande, la producción no la tienen muy grande. ¿El matadero cuántos animales El matadero se sacrifica? estaba matando 2 días a la semana y se estaban matando pues 2 terneros cada día y luego mataban pues 8 o 10 corderos. Entonces, con este proyecto han duplicado el número de sacrificios y se encuentran con un problema, y es que no pueden ampliar mucho las instalaciones por asuntos sanitarios, pero si pudieran arreglarse estarían matando prácticamente todos los días, con lo cual el incremento sí que ha sido notorio, pero claro, si no hay una seguridad de que se va a matar y que no va a haber problemas, los ganaderos todavía dicen, oye, es que me lo están comprando aquí a un precio bueno y entonces los bajo fuera de la comarca, van a matar a otros sitios. Pero sí que se ha duplicado el número de animales que se estaban matando, y además es que solamente hay otro matadero privado, pequeño, o sea, no hay más en esa zona. ¿Y tú sabes si todos los ganaderos están vendiendo la carne al mismo precio? Porque has hablado de tres niveles, ¿no? Sí, lo que pasa es que a ver, claro, los que venden los animales en vida y entonces ya se quitan los terneros, entonces se despreocupan y ya no tienen ningún problema, ¿no? Los demás, hay ganaderos que lo que es venta directa a carnicerías de allí, claro, no salen mal. Tienen, entre otras cosas que han hecho, tienen una sociedad cooperativa que integra los piensos y los animales que los comercializa fuera de allí. Y entonces animales que no se pueden absorber en la comarca, pues entonces salen fuera, pero también bajo el amparo de una cooperativa que tienen montada desde la alimentación a la comercialización. ¿Por qué este tipo de raza y no otra? Bueno, pues esa pregunta es fácil de contestar porque fueron los primeros que dijeron, lo quiero hacer. Vale. Si hubieran sido otros, pero ellos dijeron, queremos hacerlo. Y entonces plantearon decir, con nuestros animales y nuestro ganadero lo queremos hacer. Y entonces por eso salió así. Pero como ya lo he dicho al principio, que esto no es exclusivo, de que lo que vale es la raza pirenaica y el resto de razas no valen para esto. Valen perfectamente igual. O sea, hay algunas razas que tienen incluso más censo que la raza pirenaica y que se podría hacer exactamente lo mismo. Pero, claro, mientras uno no da un paso adelante, pues no se hacen las cosas. Y ellos dijeron, queremos hacerlo. Y entonces, por eso fue con esta raza, ¿eh? No había nada más. Muy buenas. A mí lo que me ha llamado la atención, ¿cómo ha sido de complejo implicar a varios sectores, cómo ha sido los ganaderos, juntarlos con los carniceros y cómo ha estado de receptivos a la gente que iba a vender la carne, los carniceros, el sector de restauración? Pues eso es una de las cosas que a mí me chocó muchísimo porque estaban muy receptivos. Es decir, yo creo que han trabajado mucho, no de ahora, llevan un tiempo en el que trabajan. A ver, había una ventaja y es que el presidente de la asociación de la raza pirenaica es uno de los que vive allí. Entonces, claro, dinamiza mucho. Pero no es fácil poner de acuerdo ayuntamientos, o sea, entidades públicas y carniceros y restauración y empresarios o sea, no es fácil. Y realmente estaban todos, yo creo que bueno, pues que tienen un interés que no encuentras en otros sitios, porque también la idea no era decir, bueno, o sea, aquí a ver si
luego ibas a alguna reunión y decían, es que esto no hace nada, es que no sé, bueno, que siempre pasa, pero en general no había quizá... Claro, el más disperso era la Asociación de Empresarios de Turismo porque no abarcaba solo restaurantes, sino que abarcaba desde tiendas a turismo de motos o de... Entonces estaban más dispersos y quizá era más complicado, pero aportaron eso, aportaron la posibilidad de decir, bueno, pues escribimos una carta, nos juntamos con estos, con lo cual tampoco participaron todas las carnicerías ni todos los restaurantes, porque no... Pero sí que hubo suficiente como para poner en marcha todo esto y que la gente que participó no salió en absoluto descontenta. Es decir, que ahora se puede ampliar, pero la gente que participó no salió descontenta. Sí, yo pido consejo. Tengo una situación parecida. Llevo la dirección técnica de algunas razas, concretamente de la raza pajuna en Granada. Y entonces me encuentro en un momento determinado en que me llaman del parque, oye, aquí hay un interés por parte de los restaurantes de comercializar pajuna que se conoce en la zona y tal. Nos sentamos los ganaderos tienen interés y cuando, claro, no he contado con fondos ni FEDER ni 60.000 euros. Allí lo que podíamos aportar a la asociación y los ganaderos con reticencias porque hace años hicieron una experiencia, mandaron unos becerros y nunca se los pagaron y entonces ya estaban bastante reticentes a la... Entonces, los restaurantes súper encantados, los ganaderos encantados, pero cuando empezamos a tocar el ambiente de los mataderos, de las salas de despiece, de los carniceros, yo no lo he pasado peor en mi vida. O sea, ha sido ha sido muy complicado, que ha sido un poco desastre. Que al final tiene que ser cada ganadero que mate sus animales y busque venta directa, y eso sí está funcionando muy bien, pero claro, no soy capaz de asociar esos ganaderos ni conseguir un tejido productivo, que sin ánimo de ofender a ninguna parte de carnicero, pero que es complicadísimo, es una cosa terrible. Sí, pero lo que dices tú, desgraciadamente, es lo normal. Es decir, cuando trabajas con ganaderos o sea, es muy complicado poner en común a los ganaderos, poner en común a otro sector y después de arreglarte con uno y con otro, volcar y decir, venga, pues ahora lo vamos a hacer todos. Eso realmente es una de las complejidades que hay. Por eso, esto solo se puede hacer cuando hay gente que realmente quiere hacerlo y se ponen de acuerdo para hacerlo, porque si no, o sea, no puede salir. Y además, por mucho que te empeñes, es complicadísimo, porque además, como te salga algo mal, pues la acabas de pringar. Y entonces, solamente sale cuando hay un interés, bueno, pues porque la gente dice, vamos a dar un paso adelante, y lo damos adelante. Seguramente, siendo una zona pequeña, donde bueno, pues todo el mundo se conoce y donde se puede uno saber quién es quién, y entonces se confía más, y entonces ahí sí que se pueden hacer estas experiencias, ¿no? Pero, y una vez que sale bien, decir, mira, ha salido así, o sea, ha salido bien, esto sale, o sea, si se trabaja, sale. Pero, vamos, yo te comprendo perfectamente que la cosa es complicadísima cuando tratas de hablar con unos con otros, de juntar, no sé qué, los recelos, sí. Tenemos que dejar aquí ya las preguntas, entonces nada, ya tenemos la invitación para ir a Orea esta mañana y ahora nos falta la del Sobrarbe y a comer carne allí, ¿no? A ver si este verano nos apuntamos todos. Muchísimas gracias, José Luis. Y vamos ya. Gracias.